Juan. Recuerden que me gusta como mantener en memoria las pequeñas enseñanzas que les voy a dar a ustedes, porque al final haremos toda una interconexión muy interesante. Y bueno, en este caso vamos a hablar acerca de la humanidad como lugar de revelación. Es decir, en lo humano es la plataforma donde Dios se hace ver y se manifiesta. Y eso lo deja por consigna el Evangelio de Juan en los primeros versos. Gracias. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Esta va a ser un poquito como que el esquema, ¿no?, de esta pequeña enseñanza. Vamos a partir de vida, texto, vida. La vida, es decir, nuestra realidad y nuestro contexto. Vamos a situar y vamos a poner el acento en algunas problemáticas, en algunas realidades que al creyente le sucede y le interpela. Luego vamos a hacer una aproximación al Evangelio para ver cómo desde ahí, adentrándonos en el texto, encontramos un sentido para volver a la vida, a la realidad y que nos ilumine. Entonces, esos van a ser como que los diferentes momentos. Siguiente diapositiva. Listo. Ahora, la humanidad contemporánea atraviesa múltiples formas de oscuridad. Y ojo que la oscuridad es una forma de decir una metáfora, ¿no? La oscuridad es donde no hay visibilidad. Y donde no hay visibilidad, ¿qué creen cuando sucede cuando hay algo que no es perceptible o cuando todo está opaco? Hay tropiezo, hay trampas, ¿sí? Exacto. Claro, hablamos desde lo sensorial, desde lo que se puede ver, se puede percibir, pero ojo que también la oscuridad viene a ser una forma para describir el interior del ser humano. Es decir, la oscuridad puede ser donde yo no puedo visualizar algo en mi vida, en mi forma de ser y en mi forma de existir, donde yo estoy físicamente, no me encuentro y no me hallo. Entonces digamos que pueden haber avances en diferentes formas del saber humano, pero hay una fragmentación en nosotros. A veces venimos con fragmentaciones relacionales, con fragmentaciones con Dios mismo, con la comunidad. Ahora, esto también se expresa en cómo entendemos nosotros a Dios. Y ojo que la idea que vamos a proponer desde el acercamiento al Evangelio de Juan es ver a Jesús como revelación última de Dios. Y es que pareciera que a veces la idea de Dios es muy abstracta en el cristianismo, ¿no? O bueno, algunas formas que han podido surgir en la cristiandad hoy en día, viene a parecer que Dios es alguien lejano, es un juez lejano, que está pendiente al castigo o al juzgar, pero no se comprende o no se persevera en asumir a Dios como hombre. Otros dirían la humanización de Dios. Y ese es un punto clave para nosotros, un punto capital. ¿Por qué? Porque en el momento que partimos de que Jesús es el reflejo visible de este Dios invisible, ocurre algo diferente a la oscuridad. Se enciende una luz. Y esa luz es perceptible. ¿Por qué? Como somos humanos, hablamos en un lenguaje humano. No hablamos en otra forma de idioma. Y es en el idioma humano donde Dios ha decidido como plataforma situarse y darse a conocer. Y en el momento que el hombre presenta o identifica una forma de luz en su vida, eso que era fragmentado, eso que no le dejaba ver, eso que le mantenía distante, eso que era ajeno, esta revelación hecha carne viene a ser una luz y un oriente para el ser humano. Y habiendo dicho como que esta pequeña introducción, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Siguiente diapositiva, no, eso yo, es que lo utilicé con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial me puso todo el texto, entonces pues bueno. Siguiente. Muy bien. Entonces, previo a entender un texto, hay que conocer la realidad, la situación vital que está ocurriendo detrás de un texto.
Esa es la mejor forma para poder interpretarlo. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, ¿qué número de evangelio es dentro de la Biblia? ¿El tercero, el segundo o el cuarto? ¿O el primero? El cuarto, muy bien. El cuarto, muy bien. Ahora, como está organizada en la Biblia, pues no significa que esté organizado en términos cronológicos, es decir, el orden de redacción. Pero en efecto, Juan es el último evangelio en ser redactado. Básicamente podemos ubicarlo entre el 90 al 110 después de Cristo, es decir, casi 60 años después de la muerte de Jesús. Y estamos hablando de una comunidad donde ha reflexionado mucho sobre el acontecimiento de Cristo. No por nada en la iconografía o en el arte se representa al cuarto evangelio como forma de águila. ¿Por qué? Porque su teología es muy elevada, diferente a la que propone quizás Mateo, Marcos o Lucas. Ahora, algo muy interesante para conocer qué está sucediendo con la comunidad joánica, es decir, la comunidad de la escuela de Juan, y hay una separación con la sinagoga. Los cristianos o los judeocristianos han sido expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque la figura de Jesús a lo mejor se intentó relacionar con movimientos liberacionistas, como de liberar la subyugación del Imperio Romano. Y claro, el judaísmo, para no meterse en ese grupo, ¿qué hace? Expulsa a ellos diciéndole, no, nosotros no somos ellos tienen un Mesías liberador, y claro, ya para la época se está redactando el Apocalipsis, entonces más aún, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos frente a una comunidad que vive una crisis. ¿Por qué? El ser, digamos que rechazado y separado de la comunidad judía lo situaba a ellos de una manera mucho más visible para el imperio. Es decir, ya estamos cerca a lo que es el tiempo de los mártires, de los testigos, ¿no? Y básicamente ya surge la idea de entregarse para la muerte, es una forma de servicio a Dios. Entonces van a haber muchos acontecimientos de este tipo. Igual, comprender esta idea, ellos van a desarrollar un lenguaje muy específico, el redactor del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque va a proponer a Jesús como el inicio de todo. Pero ojo que no lo va a definir como Jesús. ¿Cómo lo va a definir? Si alguno se ha topado con esos primeros versículos de Juan, como el verbo, ¿no? El verbo, la palabra. Y básicamente va a haber demasiadas referencias al logos, que esa es la forma técnica desde el griego. Siguiente diapositiva. Ahora, esto es lo que se ha denominado como un prólogo. ¿Y qué es un prólogo? Básicamente es algo que va antes de una narración, una forma de introducción. Ahora, nosotros vamos a partiendo de la problemática que les comenté acerca de esta imagen un poco desfigurada de Dios, esta idea muy lejana de Dios, indiferente a mí. Juan, en su prólogo, en su introducción, nos va a situar en cómo este logos, cómo esta palabra, y ojo que vamos a definir qué es palabra, porque uno dirá, bueno, ¿y por qué palabra? Porque esta palabra se identifica y se hace presencia en Jesús. Previo a ello, me gustaría poder leer el texto, si pueden buscarlo ahí en sus Biblias. Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 18. Porque he elegido esta delimitación, es decir, porque este inicio y este final de los versículos, porque en el verso 19 estamos frente a otra narración. Estamos ya porque en el verso 19 se menciona a Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista. Entonces estamos hablando de un tema diferente al que se viene mencionando, porque está hablando del logos, el logos que se hace carne y demás. Entonces, Juan capítulo 1, verso 1. Acá lo tengo, pero me pueden ir acompañando si quieren con el Biobín. En el principio era el logos. Bueno, traduzcámoslo como la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba frente o con Dios, y Dios era la palabra.
Él era en el principio frente a Dios. Todo a través de Él comenzó a ser, y sin Él no llegó a hacer ni una sola cosa. Lo que ha llegado a ser, en Él la vida era, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en la oscuridad brilla, y las tinieblas a ella no la apresaron. Llegó a ser un hombre enviado de parte de Dios. Su nombre era Juan. Este vino para dar testimonio, para que diera testimonio acerca de la luz, para que todos creyeran fielmente a través de él. Juan no era la luz, sino a través de su testimonio sobre la luz. Él era la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, y el mundo, por medio de él, llegó a ser, y el mundo a él no conoció. A los suyos vino, y a los suyos a él no recibieron. Pero cuantos lo recibieron, eso en el verso 12, les dio a ellos autoridad de ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de él, quienes no de sangre son, ni de voluntad ni carne, ni de voluntad varón, sino de Dios fueron engendrados. Y la palabra llegó a ser carne, o se hizo hombre, y puso su tienda entre nosotros. Y contemplamos la gloria de él, gloria como de unigénito de parte del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y ha clamado diciendo: este era de quien dije: el que detrás de mí viene, delante de mí ha llegado a ser, porque fue primero que yo. Porque la plenitud de él nosotros todos hemos recibido, y gracia en lugar de gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo llegaron a ser. A Dios nadie ha visto jamás, el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, aquel que lo ha dado a conocer. Claro, les estoy leyendo una versión muy diferente. Me aventé a hacer esa traducción, pero obviamente lo hice no le puse conectores ni nada, pero era para proponerlo así como estaba. Entonces, hasta aquí termina el verso 18, la introducción de Juan. Luego en el verso 19 nos dice: y este es el testimonio de Juan. Luego vinieron las autoridades judías que han enviado los levitas y los sacerdotes de Jerusalén, y empieza a haber una tensión en los versos del 19 hasta el 28 de quién es Juan. Este es testigo, este es el Mesías, eres Elías, eres el Cristo. Y Juan, pues, de manera encadenada dice: no soy, no soy, no soy. Ahora, ya habiendo quedado, ya que nos quedamos en estos versos 1 al 18, ustedes ya pueden rayar lo que ustedes quieran en sus Biblias, porque nos vamos a quedar ahí para encontrar el sentido. Y algo que voy a empezar a hablar es: hay términos que se repiten constantemente en este prólogo, en esta porción del Evangelio de Juan. La palabra Dios se repite casi 8 veces. De hecho, se repite 8 veces. Theos, todo el tiempo, más que todo en los primeros versos. Dios, Dios, Dios. Ahora, lo que intenta hacer Juan, es decir, en la forma como empieza a escribir, quiere ir relacionando el logos o la palabra ¿con quién? Con Dios. Por eso es insistente, es decir, aquel que les estoy mencionando no es ajeno ni indiferente a Dios. Él hace parte de Dios. Lo expresa muy bien en el verso número 1 y 2. Ahora, otra palabra que tiene una gran ocurrencia en este prólogo es la luz, que aparece 7 veces, fos. De ahí podemos entender palabras como fotografía, fotosensible, luz, fos. Ahora, él va a intentar definir que este logos se le puede entender y es una luz que disipa en la oscuridad. Pero esa luz también no es algo ajeno a Dios, sino que hace parte de Dios. Luego,
nos va a proponer Juan acerca de que ha habido un hombre. No, ahorita no. Ahorita si quieres, no. Bueno, déjalo ahí, sí, sí, sí. Ha habido un hombre que ha sido testigo de esta luz. ¿Y quién es? Muy bien. Juan el Bautista ha sido testigo, ha dado testimonio. Y él básicamente ha sido enviado ¿por quién? Por Dios. Es decir, quien convoca a Juan y le envía es Dios, para que dé testimonio del Logos. El Logos o la palabra es luz, una luz que disipa la oscuridad. Ahora, luego se nos propone otra palabra que la conocemos muy bien y Juan es especialista en utilizar dicha palabra y es cosmos, es decir, mundo. ¿Por qué? Porque para Juan, y va a ser el único evangelio que va a ser muy insistente con esta palabra mundo, va a tener dos formas de ver el término, una positiva y una negativa. La positiva del mundo es todo lo creado por Dios, mientras que la negativa hace parte de un mundo que está revelado frente a Dios. Entonces Juan va a utilizar mucho el tema del mundo. Ahora, también lo que nos quiere proponer Juan es que es en el mundo donde la luz va a ocurrir. Es decir, Juan está delimitando, porque Juan no se puso a decir no, en la estratosfera o alejado de lo material, no. Es decir, a través del Logos se crearon las cosas y es en el cosmos, en el mundo, donde la luz ocurre. Hasta el momento estamos haciendo una asimilación del texto para luego empezar a buscarle el sentido. Luego, en este lugar donde ocurre la luz, donde brilla la luz, se manifiesta con gracia y verdad. Es decir, nos está proponiendo dos términos que hablan de plenitud. Esta luz es meramente plena, es decir, es una forma de revelación plena, única, decisiva, que ocurre dentro de este marco, el mundo. Ahora, también es fundamental en el verso 14, si lo pueden poner ahí para que ellos puedan leerlo, no están las diapositivas, ahí sí toca que lo busquen, o si ustedes lo tienen. El verso 14 es elemental, no es el central. Ya les voy a proponer cuál es el verso central. ¿Qué dice el verso 14? Solamente la primera parte. Se hizo, muy bien. Ese verbo en el prólogo es un predilecto, es elemental para Juan, porque ese verbo va a ser egéneto. Y ojo que Juan va a utilizar el egéneto, llegar a ser, para las cosas materiales. Y Juan llegó a ser, y el mundo llegó a ser algo que empezó a crearse. Mientras que, como inicia el primer verso, el verbo ¿qué? En el verso 1, ¿qué dice? Existía el verbo. Era, muy bien. El verbo era, que es en griego gen, Juan lo va a destinar únicamente para el logos. Él no va a proponer nada de lo material con el gen, lo que existía, lo que era, lo que ya estaba. La luz ya estaba, la vida ya estaba, el logos ya estaba. Es decir, lo que conocemos como algo preexistente, algo que era previo a una forma de materia. Es decir, Juan va a utilizar muy exquisitamente los verbos y las cosas que van a empezar a existir, los va a proponer egéneto o llegó a ser. Pero es algo muy interesante porque Juan en el verso 14 nos va a proponer el verbo egénote, es decir, y el logos llegó a ser carne, sarx, que las versiones lo traducen como hombre. Ahora, hasta aquí hemos hecho una asimilación del texto. Claro, hay más detalles que los vamos a ir matizando. Ahora, ¿puedes proponerme otra vez las diapositivas? Para Juan, el acontecimiento de que el verbo se haya hecho carne es histórico y material. Es decir, esta forma probablemente que nosotros no comprendemos o que es difícil de entender, algo preexistente, ¿cierto? Algo que era y que todo se creó a partir de logos. Bueno, probablemente para el Evangelio, él quiere decir, sí, ya existía el logos,
ya existía el verbo era junto con Dios, hacía parte de Dios, habitaba en la matriz de Dios. Pero este verbo o esta palabra ha tomado una materialización, es decir, se ha vuelto carne, ha llegado a existir en un punto concreto de la historia. Y es que Dios no decidió decir, no dijo entonces, mi mensaje de texto se hizo carne, o mi carta les llegó a ustedes por fin para que la leyeran todos juntos, o la Biblia, como piensan muchos, cayó del cielo y así como se escribió, como vino del cielo redactada por ángeles, así cayó. No. Juan dice, este verbo ha tomado forma de carne. Y ojo, porque sarx es una palabra griega que significa algo que es vulnerable, algo que es muy frágil, pero que también constituye a la humanidad. Y es esa plataforma, ese aeropuerto donde Dios o donde Logos decidió habitar, es decir, decidió llegar a ser junto con el cosmos, junto con el mundo. Ahora, en las diapositivas hay un leve parecido en el prólogo. ¿Por qué? ¿Cómo inicia el prólogo de Juan, verso 1? En el principio, claro, pero en el principio, una pregunta, ¿esto de qué nos hace un eco? Génesis 1, ¿no? En el principio, y ojo porque en la Septuaginta aparece en arjé, es decir, en el principio, en un principio. Igual acá se repite, en arjé, en un principio. Ojo que Génesis está planteando otra idea muy diferente, porque lo que nos quiere proponer es, ha iniciado y se ha desplegado la historia. Dios ha iniciado creando. ¿Y cómo crea Dios? Separando, por medio de la palabra. Ahora, luego Juan nos va a decir, no, hay que leer la creación a partir del acontecimiento de Cristo. Es decir, Cristo no puede ser meramente una persona que quedó en su momento, pues, como muchos pensarán, fracasó en una cruz, sus discípulos quedaron totalmente dispersos. Es decir, Jesús no puede haber terminado ahí por el acontecimiento de la resurrección. Juan empieza a tener una teología muy elevada, como les decía, como la de un águila, y empieza a ver a Cristo desde antes de todo. Pero ojo, ¿por qué la palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se va a definir o por qué nos va a proponer Juan esta idea de una palabra? Ok, claro, si nos vamos al relato del Génesis, efectivamente. Y ustedes dicen algo elemental, porque por medio de la palabra, ¿qué? Ok, estamos partiendo desde un paradigma o desde una idea que existía en el Próximo Oriente, y es que las palabras no son meras formas fonéticas de sonido, son ante todo gestoras de una realidad, es decir, crean realidades. Por ejemplo, yo te digo, te perdono. ¿Qué creen que puede ocurrir con esa persona que ha recibido un perdón? ¿Qué sucede? Gratitud, sanidad interior, paz. Muy bien. Si yo te digo, te condeno, un odio, exacto, venganza, ira, exacto. Ahora, en efecto, las palabras no solo comunican, sino que transforman realidades, circunstancias, individuos y gentes. Ahora, en este sentido, lo que nos deja ver es que Dios ha decidido comunicarse constantemente en la historia. Y claro, si partimos ya del Evangelio de Juan, pues hay que situarnos en todo un panorama bíblico de esos momentos donde Dios ha querido y ha propuesto su palabra a un pueblo. Ahora, en efecto, una palabra tiene una fuerza creadora porque puede crear realidades tanto positivas como negativas. Ya las formas proverbiales lo dicen, el tema de la lengua, ¿no? Pero va a ser algo elemental porque la palabra creadora que va a utilizar Dios o que habita en Dios va a tomar forma humana y no va a dejar de ser palabra creadora. Más bien,
en su humanidad va a seguir siendo palabra creadora. Es decir, el Logos no dejará de ser palabra a la hora de convertirse en humano. Se convierte en humano y dejó de ser palabra. No, él siendo humano va a asumir esa forma creacional. Y ojo que ya vamos a ir para allá. Otro elemento clave es el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne. Y en efecto, como les decía, el sarx es algo que es fugaz, pero también es elemental para la condición de la vida humana. Si no hay una forma de carne, porque así lo propone el texto griego, si no hay una forma de carne, no hay humanidad. Y la humanidad, ante todo, ¿qué es? Frágil, se desgasta, se recupera, pero también es muy vulnerable. Y eso nos habla mucho. Es decir, Dios decidió habitar en lo más vulnerable, como puede ser el ser humano. Y esto nos empieza un poco a acercar más a esta idea de Dios, como les mencionaba. Juan y el cristianismo ha adoptado esta imagen de Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios indiferente a lo humano, sino que habita y decidió habitar por siempre en lo humano. Ahora, es a partir de su humanidad que ilumina y disipa la oscuridad. Es también desde su humanidad, donde nos propone el prólogo, que es vida. Es desde su humanidad donde tiene la capacidad de brillar para otros humanos. Ahora, hay algo muy interesante en el verso 18. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Cómo inicia el verso 18? A Dios nadie ha visto jamás o nunca. Esto es una confesión del pueblo de Israel, que ya desde Moisés ha confesado esta no visibilidad de Dios. Y esta es una idea de Dios. A Dios nadie le ha visto. Pero ojo, luego Juan intenta proponernos algo. La palabra, el logos, es encargada de ¿qué? A lo último, ¿qué dice? Bueno, no al último verso, sino que lean. Darlo a conocer. Y es muy interesante lo que nos propone. Muy bien, muchas gracias. Porque nos propone un verbo interesantísimo, que es exegesato. Claro, uno dice, no, exegesato, no tengo ni idea qué es. Bueno, es la misma raíz que viene la palabra exégesis. Creo que por ahí muchos de pronto la han oído, quizás algunos saben qué es exégesis. Exégesis es básicamente una interpretación objetiva. Aplica para textos. Voy a interpretar objetivamente este texto. Entonces, ¿qué hago? Pues le aplico método, le aplico estudio, etc. Lo que nos está diciendo es que Jesús es el exégeta de Dios. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que es el intérprete objetivo de Dios. Es decir, mirar la humanidad de Jesús es mirar la forma como Él va interpretando al Padre. Y eso no es nada nuevo. Ya en Juan nos ha dicho, ya vamos ahorita a ver momentos que tiene con Felipe y en otros momentos. Ahora, ¿esto qué implica? Que el Dios trascendente e invisible se hace cercano y visible en Jesús, porque Jesús es el discurso del Padre. Jesús narra al Padre con su vida. La forma como se entiende a Dios invisible, que nadie lo ha visto nunca jamás, se puede mirar a través de el actuar de Jesús mismo. Ahora, si se quiere saber cómo es Dios, se debe mirar a Jesús. Cuando Jesús ama, se manifiesta el amor de Dios. Cuando Jesús perdona, se está revelando el perdón de Dios. Cuando Jesús ayuda a los demás, se hace visible el modo en que Dios actúa. Es decir, por eso hay que poner la atención y leer los evangelios, ver cómo Jesús se enfrenta en diferentes situaciones y nos ilumina la forma objetiva de entender a Dios. Por favor, Juan capítulo 10, verso 30 al 38. Ojo, y esto es muy interesante. Cuando lean un libro de la Biblia,
Claro, para no todos aplica, pero intenten leer y poner atención mucho a los primeros versículos, porque la forma como ustedes comprendan los primeros versículos van a entender gran parte del libro. Si comprendemos muy bien el prólogo de Juan, entenderemos todo el Evangelio. Si comprendemos la carta a los Hebreos, los primeros versículos, vamos a entender todo en adelante con la carta de Hebreos. Ahora, ¿qué dice el verso 30? Exacto, es decir, acá Jesús está proclamando una unicidad, es decir, Dios, retomando, claro, él no habla nada de nadie nunca lo ha visto, no, estamos hablando de los primeros versículos de Juan. Dios, el Padre, que nadie nunca lo ha visto, aquí me tienen a mí. Yo y el Padre somos uno. Como yo actúo, como yo hablo, mis acciones, mis verbos, todo lo que yo hago, eso es un reflejo de que el Padre y yo somos uno. Siguiente verso. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas buenas obras que proceden del Padre. Ojo que otra vez Jesús hace memoria del Padre. Es decir, Jesús no se inserta en la historia como alguien que apareció de la nada. Él se inserta sabiendo que Él es un reflejo encarnado de Dios. Siguiente versículo. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Ellos respondieron: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemar, porque tú, siendo hombre, haces pasar por Dios. Claro, estamos hablando de una forma de conflicto que tenían los judíos, porque parecía la que estuviese rompiendo el monoteísmo, esta creencia en un solo Dios del pueblo judío. Siguiente verso. ¿Y acaso respondió Jesús: no está escrito en la ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque nos mete en otro dilema aquí en este diálogo que tiene con los judíos. Búscame capítulo 22, verso 44-45. Claro, si hemos comprendido el prólogo de Juan, cuando nos topemos con estos versos, entenderemos contextualmente Juan. Sí, estamos en Juan, no nos vamos a ir para otro lugar. 22. Uy, entonces anoté mal, discúlpenme. 14, ese sí. 14, 7 al 9. 7 al, muy bien. Y dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Otra vez nos está haciendo eco de Juan, capítulo 1, verso 18. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Es decir, no pregunten por el invisible, no pregunten por el trascendente, pregunten por el que tienen enfrente. Siguiente verso. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pregunta, Felipe, ¿ha entendido algo? No ha entendido. Está preguntando por un Dios invisible. Está preguntando por un Dios al que nadie ha visto. Y con eso me basta. Es decir, teniendo al exégeta, es decir, al intérprete objetivo de Dios enfrente, él pregunta por el que no conoce y no ha visto. Siguiente. Jesús le contestó. Claro, eso está en forma vocativa, es decir, es una exclamación. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. Es decir, la forma de discipulado de Jesús es: el que ha caminado conmigo se ha acercado al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Muy bien. Entonces, el prólogo no nos dedica tanto tiempo en definir qué es Dios. El prólogo no se encarga de decirnos de qué sustancia en Dios, químicamente cómo es Dios, si yo me agacho dónde le puedo encontrar, visiblemente en un objeto como es. No se encarga de decir qué es Dios, sino que nos intenta proponer quién es Dios. Y ya en el verso tanto 15 en adelante dice: Juan fue testigo de este, y este era una luz, y era una luz verdadera, y esta luz que es Jesús no es más que una representación material de Dios.
Y ojo, porque podemos irnos a diferentes momentos. Si este realmente es Dios, la voz del cielo que se sitúa en el bautismo de Jesús, tanto en Marcos, Lucas y Mateo, dice: este es mi hijo, el quien yo me he complacido. Pero luego aparece otra vez la voz en la transfiguración, que la voz que dice: óiganlo, escúchenlo. Y es interesante que en Marcos 9:2 ahí está junto con Moisés y Elías. Es decir, Jesús nuevamente no es una aparición en la historia, le legitima el profetismo de Israel junto con la autoridad o lo legal de Israel, que es fundante. Es decir, este encarna o hace parte de toda esta tradición, de todas las palabras conferidas. Su vida misma es una encarnación de la historia de Israel. A él escúchenlo. Y claro, en Marcos ya se dirige para la cruz, o sea, la cruz y la muerte es un acontecimiento elemental. Ahora, en Jesús, Dios sale al encuentro a la humanidad. Dios sale a dejarse ver a la humanidad. Y no sale como alguien con poder, con alguien que domina o un gobernante déspota. Ha utilizado la fragilidad y lo mortal, lo humano. Y claro, haciendo lecturas probablemente del pesebre, ¿no? de Lucas, o sea, más aún nos sitúa un Jesús que inicia desde ¿dónde? Desde bien abajo. Y es ahí donde va a construir un camino de revelación ascendente. Listo. Pero ojo, ya les comenté que el verso 12 es elemental, el verso 14 es elemental para comprender el prólogo de Juan. Porque si comprendemos la encarnación del Hijo, todos estos textos y el acontecer de Jesús en el Evangelio de Juan van a tener todo el sentido cuando dice: yo y el Padre somos uno, si me ves a mí, ves al Padre. Yo no actúo por sí mismo, yo actúo porque Dios y mi Padre me lo mandan. Ahora, pero hay algo central que yo les diría: ese no es el central. Ponme la diapositiva. Cuando uno, bueno, digamos que hay, sí, sigue por favor. Bueno, acá lo que les decía un poquito. Siguiente. Muy bien. Aquí ustedes ven una pequeña estructura. Bueno, esto es un poquito en términos retóricos, pero no nos vamos a meter ahí. Claro, analizando un poquito cómo se construye el prólogo de Juan, del verso 1 al verso 18, presenta una estructura, es decir, presenta coincidencias. Y en el centro deja un poco lo central o el núcleo. Es una forma de escribir. Recuerden bien que cuando se escribe se presenta una estructura retórica, pero básicamente el que propone este tipo de estructuras habla de una estructura tipo menorá. Es decir, hay brazos externos, brazos medianos, y en el centro está el núcleo del mensaje. Es la forma como se construyen los textos. Ahora, acá vemos, yo les voy a proponer este esquema donde hay ocurrencias, es decir, dialogan entre sí. En los versos 1 al 2 se menciona el Logos con Dios en la eternidad, ¿sí? En el verbo era Dios, el Logos era el verbo, tal. Luego este tiene correspondencia con el verso 18, el Hijo en el seno del Padre. Es decir, hay un regreso a la intimidad divina, es decir, este Hijo hace parte de Dios, es decir, hay ocurrencia, ¿no? El verso 3 al 5 dice: la palabra como fuente de la vida y la luz de la creación. Pues se menciona que todo llegó a ser o fue creado el mundo por medio de él. Luego en el verso 16 al 17 dice: el Logos encarnado como fuente de gracia y verdad. Es decir, en los dos extremos la palabra es fuente. Por un lado, fuente de lo material, pero también fuente de la plenitud, la gracia y la verdad. Luego en el C y el C', o sea, los brazos medianos, van del verso 6 al verso 8 y dice que es el testimonio de Juan el Bautista. Había un hombre llamado Juan que era testigo. Pero ojo que en el 15 lo vuelve a mencionar, el testimonio renovado de Juan el Bautista, porque dice que alguien viene detrás de mí, que es mayor que yo. Es decir, nos vuelve a proponer el testimonio de Juan. Luego
En la letra D, junto con la D', están los versos 9 al 11. La palabra encarnada es rechazada por el mundo y los suyos, mientras que en el verso 14, así 9, 11 y verso 14 dice: la palabra ha sido encarnada y habita entre nosotros, la comunidad que sí lo recibe. Luego en el centro está lo elemental de el prólogo, y es el don de la filiación divina. ¿Por qué? Dice que a los que le recibieron les dio la autoridad de ¿qué? De ser hijos para los que creen. Este es el punto de giro o clave de la bóveda. Bueno, le dicen bóveda a algunos retóricos o menorá. Ahora, con esto, ¿qué podemos ir entendiendo? Es decir, vean ustedes que el prólogo está organizado, y el prólogo está para que se pueda entender el centro, que es lo más importante. Como bien les mencionaba, cada uno de estos momentos son elementales porque tienen correspondencias, pero vámonos más que todo es al verso, por el tema de tiempo, vámonos ya a lo que es el último, o sea, el centro, y es el núcleo y es lo elemental, y es que confiar y creer en la imagen visible de Dios, es decir, o la palabra encarnada, es decir, Jesús, es asumir una identidad en clave filial. Es decir, quien confía en quién es Jesús y le cree, este también asume la identidad de hijo de Dios. Es decir, Juan ha construido su prólogo para que ¿qué? El lector de su evangelio llegue al punto de creer. Y ojo, para que crean. Eso es un verbo que aparece todo el tiempo en el evangelio de Juan. Tanto es, a lo último aparece la palabra testimonio. Bueno, o sea, la palabra testimonio aparece mucho tiempo en el evangelio de Juan. Entonces, con eso quería mostrarles la centralidad que tiene esos versos, y esto que nos ayuda a comprender. Creer en Jesús no es un acto meramente intelectual o imaginativo. No consiste en pensar que existe en algún lugar de la mente, o más bien que de pronto tengo una convicción de de Jesús personal. Más bien, creer en Jesús equivale a ir a Jesús y recibirle. Implica que acoger su vida, es decir, el proyecto que Jesús propuso de el tema del reino, la expresión del reino, el reino ha llegado, los milagros para que crean. Todo eso es asumir la vida de Jesús. ¿Y qué pasa? Creer en Jesús al estilo de Juan es asumir la vida, asumir el actuar de Jesús y de su palabra en la propia existencia del creyente, no para copiarlo mecánicamente, sino para imitarlo, imitar el modo de vivir de Jesús, de seguir el paso a paso de Jesús, ser un discípulo caminante junto con Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Esto no excluye creer en Jesús no es asumir meramente lo ritualístico, venir a la iglesia, hacer parte de escuelas. Eso es importante y eso guía al creyente. Ni tampoco enfocarme en costumbres externas, aunque lo externo es visible de lo interno, pero no enfocarse en eso. Ni dármelas de que yo pertenezco a una tradición, aunque hacer parte de una tradición también habla de una historia, ¿no? Una historia, una memoria histórica. La fe, y esto yo creería que hay que articular lo que el pastor dijo, o sea, fe en pocas palabras es confiar, porque la palabra emuná se traduce por fe, pero emuná es una forma de confiar y caminar confiado, que es una forma que también lo expresa la idea del pisteo, confiar fielmente. O sea, eso es fe. O sea, no hay distinción entre fe y confiar, sino que es lo mismo, según la concepción hebrea. Ahora, si Jesús nos propone una humanidad encarnada, donde Dios habita, donde se sienta con pecadores, donde decide sanar el siervo de un romano, donde decide caminar junto con samaritanos excluidos de la sociedad judía, decide sanar a gente que era considerada impura en la sociedad,
es una muestra del actuar de Dios. Es decir, el ser humano está llamado, o el creyente, porque Juan habla mucho para el creyente está llamado a asumir una humanidad que supere toda forma de deshumanización. Todo aquello que deshumaniza no proviene del Padre, no proviene de Dios, porque el actuar de Jesús es un actuar que humaniza. ¿Y humanizar qué es? Devolver la dignidad al que se le fue negada, devolverle la voz al que se le fue callada. Ahora, en ese sentido, el verso 12 sitúa una condición filial, es decir, aquellos que creen que pueden ser, muy bien, hijos. Es decir, el texto nos propone que creer en Dios como Padre implica ver a Jesús como hijo, y aquel que acepta a Jesús como hijo, él también hace parte de una familia y nos sitúa en un contexto de hermanos. Los hijos de Dios ante todo también son hermanos, y en la hermandad y en la fraternidad no hay rivalidad, no hay ego, no hay exclusión, y Pablo va a retomar mucho eso en sus cartas. Ahora, ser hijo de Dios, siguiendo todos estos versos, bueno, ahí está, muy bien, gracias. Ser hijo de Dios, según estos versos, consiste en la capacidad de otorgar al ser humano la forma de vida de Jesús, pasando de una existencia centrada en el propio interés a una existencia marcada por la solidaridad y la libertad. Un Jesús que propone todo el tiempo libertad al hombre, y eso ya lo ha venido tratando el pueblo de Israel desde la subyugación en Egipto. Es decir, el camino y el plan de Dios para el hombre siempre va a ser la libertad. Dios crea por amor y concede vida a los demás porque ha decidido amar, ha querido disponer una creación para el hombre, ha querido extender los dones de la vida para el hombre. Es decir, Dios nos propone un proyecto de creación por amor. Ahora, habiendo terminado ya este abordaje del prólogo, podemos quedarnos muchísimo más a hablar del prólogo. Había mucha información que había, pero puedes colocarme ya el tercer momento, que es vida, texto, vida. Es decir, otra vez volvemos a la vida. Ok, en este aludimos a la anamnesis, no nos vamos a quedar en ese término, pero vamos a recordar la acción de Dios. Luego que ya nos introdujimos en la palabra misma, vamos a recordar Dios cómo ha actuado en la historia. Dios nunca respondió al vacío humano con ideas abstractas, sino comprometiéndose ¿en dónde? En la historia. Éxodo 3, verso 1 al 15, se le revela a Moisés el nombre de Dios. ¿Cómo varios recuerdan el nombre? Yo soy. Claro, pero bueno, claro, esta es hay algo muy particular en tiempos verbales. ¿Cómo dice? No, pero bueno, hay unas fracciones que dice yo soy, pero hay otras que dicen otras formas. Yo soy el que soy, muy bien, listo. Claro, yo soy el que soy yo creo que es una traducción más como desde el griego, el ego eimi, o sea, yo soy, que Jesús lo utiliza mucho, yo soy. Y en Apocalipsis tiene como 7 ocurrencias que son muy interesantes. Sino que en Éxodo dice Heye Asher Heye, es decir, yo seré el que seré. Está en forma de futuro. Es decir, no dice yo fui el que fui. ¿Por qué? Porque Moisés tiene que ir al pueblo de Israel diciéndoles yo seré el que seré, va a liberarnos. No puede decir yo fui el que fui en el pasado. Es decir, cuando Moisés recibe el nombre de Dios, recibe la identidad de Dios y recibe el proyecto de Dios. Y es un Dios que tiene una presencia activa, futura. Por eso se traduce como yo soy, porque yo soy es un tiempo presente, ¿no? Es un eterno presente. Yo soy, puedo decirlo ahorita, yo soy, lo puedo, o sea, exacto. Entonces, ya Dios ha dado pistas de quién es Él. Yo seré el que seré con el pueblo. Les acompañaré en su esclavitud, pero no solamente les acompañaré en la esclavitud ni en la servidumbre, sino en la libertad.
caminaré junto con ustedes en el desierto. Luego que los lleva al desierto, ¿qué les propone en Éxodo 19, del verso 1 al 8? Dice: ustedes son mi pueblo preciado, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Nos habla acerca de una alianza, ustedes serán una nación santa de sacerdotes. Es decir, ya pasó de ser una vocación personal de Moisés, porque él presencia toda la zarza, el evento teofánico donde hay una zarza, fuego, y pasa a ser ya algo comunitario. Es decir, hay un proyecto que Dios tiene a nivel de nación, con gentes. Ahora, luego de eso vamos a una forma más universal. Jeremías 31 al verso 34. El pacto con sus padres no funcionó, pero yo decido perdonarles, habitar en sus corazones, le cambiaré los corazones de piedra por corazones de corazón, les perdonaré. Es decir, ya Dios, ya el proceso de revelación ha venido a ser algo más íntimo y universal. Todo el mundo podrá conocerme, me tendrá cerca, estará cerca la palabra. Y luego, después de eso, claro, viene Juan y nos dice: el Logos por fin se hizo carne y se ha revelado. Pero luego el prólogo ¿de qué? Hay otro prólogo, de Hebreos, dice: habiendo Dios hablado de muchas formas y diferentes maneras, ha decidido hablarnos a través de su Hijo. Es decir, el Hijo es todas las fragmentaciones que pudo haber en la historia. El Hijo nuevamente viene a ser la forma plena de revelación, que nos lo ha revelado hasta nuestros días como el Hijo. Ahora, la memoria creyente proclama que Dios no respondió al vacío humano, como bien aparecía ahí, con formas abstractas, sino que ha decidido revelarse desde lo humano. La comunidad cristiana recuerda que en Jesús Dios ha asumido la fragilidad humana, habitó en la historia, en sus vicisitudes. Tanto es, Ezequiel habla del Dios que no habita en el templo, Dios que habita con el pueblo en el exilio. O sea, son formas de comprender la historia y Dios muy diferentes. Es un Dios que se muestra concretamente como ama, como perdona, acompaña y devuelve la dignidad en el actuar de Jesús. Allí donde reinaba la oscuridad, violencia, rebelión, contienda, odio, exclusión, rechazo, la luz del Logos, de la palabra, se ha manifestado en forma humana, y esa forma humana ha expresado la gracia y la verdad. El actuar de Jesús es pleno porque tiene gracia y verdad. Recordar a Jesús es recordar que Dios ha querido revelarse desde dentro de la humanidad y no como alguien que quiere revelarse desde afuera, aún con eventos extravagantes, fenómenos naturales. Y no lo ha hecho desde afuera, sino que lo ha hecho desde adentro. Encontrar a Dios y a Jesús es encontrarlo aquí, en el ahora, encarnadamente, como más diría el Evangelio de Juan. Siguiente diapositiva. Muy bien. Epíclesis: discernir dónde instala su tienda hoy. Es decir, ya hemos reflexionado sobre el actuar de Dios, ahora vamos a actualizarlo. Dios hoy día, ¿cómo es la presencia actual? Bueno, eso es algo muy extenso, porque el verbo que utiliza y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, podría ser como que hizo tienda con nosotros. Esa forma verbal de eskenosen se utiliza para Éxodo, cuando la tienda estaba en medio del campamento. Es decir, Juan vuelve a evocar el Pentateuco y dice que Jesús, como la tienda, habita en medio del pueblo de Dios, y la movilidad de la misma tienda, el pueblo debe ir junto con él. Ahora, el Logos sigue habitando entre nosotros hoy. Su presencia se discierne donde alguien devuelve la esperanza al cansado, donde se acompaña al sufriente sin juicios, donde se rompe la indiferencia y la fragilidad humana es acogida, no despreciada.
es en esos momentos donde realmente el creyente encuentra a Dios, o sea, el rostro de Dios se encuentra en lo humano. Aquel que asume la palabra creadora, que dignifica, que libera, que devuelve voz, que planifica, esa es la palabra encarnada de Jesús. Es decir, Jesús como tienda que sigue habitando en el pueblo de Dios hoy día. Y por último, la praxis, reproducir la humanidad de Jesús. Es algo que ya he venido tocando a lo largo de la enseñanza, pero si Dios se hizo carne, la espiritualidad cristiana no puede jamás desentenderse del sufrimiento humano. Un Dios que no se desentiende, sino que acompaña al sufrido, mientras que el hombre acompaña al sufrido, es una presencia física de Dios. Creer implica humanizar la vida y rechazar radicalmente la violencia, la exclusión y la deshumanización. Es decir, creer es ser luz. Y ojo, retomamos el elemento de Mateo, ser luz y sal. ¿Cómo se entiende? Con el discurso del Sermón del Monte. Es decir, el discípulo que vaya a ser luz y sal debe acoger la palabra de Jesús, debe de vivirla con las bienaventuranzas, con las diferentes enseñanzas que Jesús propone a lo largo del Sermón del Monte y toda su vida llegando hasta la cruz. Y ojo, mira, creer implica humanizar, es decir, creer que implica actuar. Y yo confío en mi acto, es decir, si yo actúo, yo confío que Dios actúa junto conmigo. Entonces acá estoy resolviendo el dilema de fe y confiar. Estamos llamados a ser espacios de luz. El humano es plataforma donde la luz ocurre en medio donde hay oscuridad, violencia, indiferencia. Allí donde la vida humana es defendida, acompañada y dignificada, un Jesús que acepta esta forma de honra o de respeto que tiene una prostituta al regar un aceite en sus pies. A un Jesús que es acusado de estar ¿con quiénes? Con los que no eran quizás los más calificados en su momento. Exacto. Él tanto dice, aquí en ellos ocurre el reino de Dios. Bueno, muy interesante. El Logos continúa habitando entre nosotros, es decir, sigue haciendo carpa en nosotros. Y nosotros vinimos también a ser una carpa. Vinimos a ser una tienda de reunión para otros, donde iluminamos. Entonces, con esto, pues, ya para finalizar, proponemos que Dios ha decidido hacerse humano y como humano nos ha enseñado un camino que podemos imitar. No nos propuso un camino diferente a otro que no podemos entender. Entonces, yo creo que podemos orar. Entonces, pueden cerrar los ojitos. Dios, damos gracias por este momento donde podemos acoger tu palabra, la has depositado en nuestros corazones, nos has hablado, nos has dado discernimiento en nuestra vida. Dios, como comunidad, como personas, enséñanos a imitar a Jesús, enséñanos tu modo de cómo tú procedes con las personas, ayúdanos a proceder con las personas, que tus pasos sean nuestros pasos, tu modo de proceder. Ayúdanos a que esa palabra creadora que habitó entre nosotros también habite en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Que no seamos como un Felipe que pregunta por el misterio, por lo invisible, sino que podamos exponer a Jesús, señalar a Jesús como revelación definitiva de Dios. Y que tú, Dios, nos muestras que no has abandonado a la humanidad en sus etapas, sino que has hablado de muchas maneras y diferentes formas. Y hoy sigues hablando a nosotros por medio de tu Hijo y por medio de tu iglesia, por medio de la comunidad, por medio de las gentes. Que seamos luces en medio de la oscuridad, que nuestro testimonio pueda disipar oscuridad en la familia, oscuridad en la iglesia, oscuridad en el trabajo, con nuestras relaciones. Permítenos ser vivientes
esa palabra que vive en nosotros y que puede ser sembrada como una semilla, que tú nos enseñas que se puede sembrar aún en piedras, en lugares de espinos. No te cansas de sembrar, no te cansas de regar semillas de amor, de libertad, de planificación. Así como tú nos muestras un camino de abajo hacia arriba, que nosotros podamos también proponer ese mismo camino, un camino desde la humildad, un camino desde el servicio, porque has asumido una figura de siervo para hacernos comprender la figura de Dios. Damos gracias por este momento de recordar, de reflexionar y de reactualizar tu palabra. Guíanos en nuestra semana, guíanos en nuestros trabajos, que podamos llegar hoy sanos y salvos a nuestra casa. Acompáñanos en nuestro caminar. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Ya pueden partir. Sí, adelante, pueden irse.